Hola, Carolina. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Yo bien y hasta agradecido porque tú te prestas para este tipo de cosas. Tú que tuviste que salir huyendo. Cállate. No tenemos que dar detalles de por qué estamos... Una gente muy normal, todo bien. Muy responsable. Actúa normal. Sí, con sus compromisos. Nada, aquí estamos. Carolina Santana. Qué chulo, de verdad. Te dije que quería hablar de este tema contigo porque... Primero, yo siento que tú eres una de esas personas con multipotencial. Y yo estoy casi seguro que tú te sientes así también. No me digas de que... No, como poco identificada con una sola cosa. Es lo que me pasa. Y esa es mi excusa. Exacto. Y segundo, una de las razones por las que yo le pude dar nombre a cómo yo me siento y a todo eso... es que tú me compartiste o me hablaste de un TED Talk que habla de Multipotentialites. Multipotentialites. Sí. Cuéntame, Caro... En algún momento, tú sabes que yo, como esto va a salir de una vez, o el lunes ya, yo voy a aprovecharte y hacerte preguntas de algunas cosas actuales en algún momento de la conversación. Claro. Pero primero hablemos de eso, de ese sentimiento que la gente siente cuando no encuentra con qué identificarse, porque simplemente nos ha enseñado que hay que identificarse con algo. Tú sabes que cuando me llamaste y me dijiste que íbamos a hablar del tema de multipotentialites, yo repasé en mi cabeza como las cosas que he pensado sobre ese tema, porque para tenerla como fresca. Y una de las cosas que yo pienso que tienen mucho que ver con el descreimiento que hay a la viabilidad de ser una persona de múltiples potenciales, que es lo que es multipotentialite en inglés, viene de que tenemos un sistema educativo. Y no me refiero a la República Dominicana, sino el sistema educativo tradicional, que proviene de un sistema industrial, que fíjate que tiene hasta campanas cuando se acaban las... O sea, literal, es como una fábrica de gente. Y te dividen por edad, por fecha de nacimiento, te dan la misma clase a todo el mundo. Es casi como si fuese una fábrica. Y no te mueves tú ni siquiera. No te mueves tú, se te rotan. Una línea de producción. Una línea de producción. Que va llegando todo el mundo a ti. Y eso no es casual, no es que estéticamente sea así, no es que parezca en su formato industrial. Es que se creó para educar a las personas, para ser miembros de una línea de producción durante la era industrial. Sí. Entonces, claro, cada quien en una línea de producción tiene una función determinada. Y esa línea de producción no necesariamente tiene que ser una fábrica per se. O sea, un abogado, por ejemplo, es una parte de esa línea de producción. Esa parte legal, ¿no? Que en todo esto sería... Bueno, sí, yo te iba a decir que en la sociedad, pero no todavía la parte legal en la justicia. Sí, o sea, es el formato del capital en términos de educación. Es el formato capitalista de la educación, industrial de la educación. Y mira que a la parte industrial hay una parte que a pesar de que no comparto ese tema de ver a la gente como recurso humano y no como talento humano. Eso, por ejemplo, eso cuando dicen el departamento de recursos humanos, como un recurso humano, ¿no? Tiene un talento humano. Que hay mucha gestión, es verdad, gestión del talento humano, pero recurso humano, eso también es una concepción industrial. Hay muchas empresas que desde hace un tiempo ya dejan de llamarle recursos humanos al departamento y le llaman, así como tú dices, gestión humana. Sí. Entonces te decía que una de las cosas que yo... Saludando aquí a gente también. Sí. Esto está súper cool. Estamos en Filmina. En las oficinas de Filmina. Con quien trabajamos La Gran Pregunta. Sí. Y que está lleno de gente que yo quiero muchísimo. De gente súper... Y ya yo entiendo por qué tú quieres tanto a esta gente. O sea, claro. Aquí fue... Bueno, el video probablemente este sea el que mejor quede porque no lo seteé yo. Lo seteó a Betty. Entonces, ya ustedes sabrán. Bueno, entonces, te decía... que yo, que me siento una persona de izquierdas, que para mí la persona va por encima del capital, claro. Que la productividad no es el centro no debe ser para mí el centro de la política pública, ni mucho menos, que le voy a las uniones sindicales, que le voy a los trabajadores en lugar de a los grandes empresarios. Para mí, no, la industria per se no es mala. Okay. Al contrario, la industria genera trabajo y todo lo que genere trabajo es bueno. Claro. Lo que no puede es industrializarse los derechos de la gente.
No se puede industrializar la educación. Entre otras cosas, porque no es efectivo en el desarrollo del potencial. Claro. Ya ahora, en los últimos años, hay muchísima literatura acerca de cómo la educación pudiese ser más exploratoria, más un poco como es el proceso natural de crecer y de descubrir el mundo. Si tú dejas a un niño en un patio, como descubre lo que es un palito, cómo funciona, ese tipo de cosas, dejarlo que él mismo guíe con su propia curiosidad, su entrenamiento y su educación desde el punto de vista quizás del descubrimiento y de la investigación. Claro. Eso es lo que los sistemas tradicionales no fomentan. Tú sabes que yo no había conectado con que la educación de hoy día, los sistemas educativos de hoy día, vienen directamente de eso, de que nos educaban para funcionar en una línea industrial desde la 100%. época, después de la revolución industrial de esa época. O sea, nos educan para eso yo me abro los ojos y ojalá la gente que esté escuchando o viendo en YouTube se sienta igual y uno conecta inmediatamente con eso. Sí, o sea, estamos, así como aquí en República Dominicana nos quejamos de que tenemos una constitución la constitución, más que la constitución, sino las leyes de épocas antiguas, de hace 50, 60, 80 años, obsoletas. Así mismo el sistema educativo en el mundo es que ya no responde a la realidad. Ni siquiera responde ya al mercado y a la productividad. Claro. Que está mal que responda solamente a eso, ¿sabes? Pero ni siquiera eso ya responde per se. Entonces, eso ha llevado a que mucha gente que está en dos tipos de situaciones. Uno, una situación de tener potencialidades múltiples que no se ven atendidas en un sistema educativo, tanto de educación escolar como de educación superior o universitaria, no encuentra una forma de legitimarlo. No sé si me doy a entender. Sí. Porque el sistema lo que hace es que te dice, bueno, tú eres arquitecto, tú diseñas espacios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos los otros potenciales te los va descartando como no útiles para tu función en esa línea de producción. Tú eres arquitecto, tú no necesitas por qué aprender música. ¿Para qué? ¿Para qué? Aunque te guste. Exacto. Tú eres arquitecto. Exacto. Entonces, eso es lo primero que hace. Y lo segundo que hace es que dificulta el proceso de enriquecimiento para descubrir esos otros potenciales no tradicionales. Por ejemplo, yo no puedo hablar de la vida de nadie. O sea, yo no... Porque esto... sentirse afín con una materia, ¿verdad? Entonces me voy a poner de ejemplo no por nada, sino porque no puedo hablar por otra gente, ¿verdad? Claro. Okay. No es un acto de incluso hay cosas que nunca pude desarrollar. Claro. Por ejemplo, yo estudié Derecho. Sí. A mí me encanta el Derecho. Pero a mí me gusta el estudio del derecho, la investigación del derecho, la creación de las leyes, los procesos políticos determinados por la ley. Yo no quiero ir a un tribunal a discutir lo que es, un cheque sin fondo. Yo no tengo talento para eso. No tengo vocación para eso. Y sin embargo, por ejemplo, esto del podcast, conversar este tema sobre cómo la educación, entonces la política pública, entonces cómo pudiéramos reformar el sistema educativo y crear, ¿verdad? Y la izquierda y la derecha, claro, y el sistema industrial y los grandes empresarios. Esto a mí me interesa. Sí. Entonces, tú estudiaste Derecho. Claro, y nadie me dijo, mira, tú pudieras abogar, ojo la palabra, abogar, como activista, como abogada o como experta en este tipo de leyes, por este tipo de cosas en distintos formatos. Claro. Este formato, Otra cosa, por ejemplo, a mí me encanta escribir. Yo leo y escribo todo el tiempo, de las cosas que más me gustan. Para mí eso es... escribir, o las palabras son para mí lo que para un guitarrista sería su guitarra. O sea, ¿verdad? Un ejercicio artístico. ¿Y tu herramienta? Exacto. Y para mí es un ejercicio artístico. O sea, no es un ejercicio técnico, aunque el texto lo sea. Claro. Y Jorge, yo digo, Dios mío, ¿por qué yo nunca me crucé con una clase de escritura creativa, de redacción creativa, de creative writing? Que te dijera, o una persona que te hablara de la multipotencialidad. Sí, o alguien que me dijera, mija, es que tú vas como caña para el ingenio, con un sistema que no te permite hilar cosas, distintas cosas, de distintos talentos, o distintas vocaciones, o distintos intereses. Que es una habilidad de la persona con multipotencial, que va aprendiendo cosas y esas cosas las
las sabe combinar y sabe aplicar una cosa que aprendió de otra en algo nuevo. Tú sabes que yo me inclino por creer, sin tener certeza, pero tengo ese... Perdón, eso fui yo. No importa. Sin tener certeza, pero tengo como la impresión de que en el fondo todos somos realmente multipotentialites. Lo que pasa es que cuando pasamos por el sistema, lo que sobrevive de ese multipotentialite es una parte residual. O sea, yo estoy segura que de niña o de niño, nosotros éramos mucho más multipotenciales de lo que terminamos siendo una vez pasamos por el sistema educativo. Porque el sistema, de una forma u otra, adoctrina a los que finalmente puede adoctrinar. Porque hay algunos nos salvamos. Sí, no, algunos somos cacao duro. Así me dicen a mí a veces. Pero tú sabes, y mira para que tú veas que de los que nos hemos salvado tenemos cosas en común y formación en común. Siempre caemos en eso. Sí, sí. A mí algo que y yo me imagino que hay mucha gente que lo siente, lo ha sentido. Yo me he sentido de esa forma en la que Emily Wapnick, que es la persona que yo siento que en la era moderna le da el nombre a la gente con multipotencial. Ella dice en un momento, a mí me provocó muchísima ansiedad el proceso de yo aprender de una cosa y después de decir, pero ya esto no me interesa, pero tengo que seguir aquí para que no sientan que yo no soy una persona con compromiso. Pero... Atención, papi. Sí, porque él me decía, estudiaste Derecho, hiciste una maestría afuera, hiciste otra maestría afuera, hiciste una especialidad, y entonces ahora que tú vas a hacer otra cosa. Sí. Y yo no es que lo que yo estudié no me es útil, yo lo uso casi todos los días en que ejerzo algún tipo de comunicación vinculada a los temas sociopolíticos, que es con mucha frecuencia. Pero yo no le quiero llamar un error, porque yo no creo que fue un error estudiar Derecho, pero hay un adagio que dice, no inviertas más tiempo en un error porque ya invertiste mucho. Entonces yo no podía... ¿Qué yo iba a hacer? Me iba a sentar en una oficina de abogados sabiendo que... En mi tiempo, yéndome, de que vengo ahora, voy al baño. Y me sentaba en el carro, escribía en el celular. O cada vez que no tuviera alguien cerca de ti en la oficina, abrir una hoja en Word y empezar a escribir. No, sí. Entonces... Y ahora, mira, yo lo hago. Por ejemplo, los copy de los contenidos comerciales. No sé si tú te has fijado en mis redes. Sí. O sea, para mí, cada vez que me contrata alguien, no es el dinero. Es de que tengo una excusa. Tengo un writing prompt. Para escribir. Sí, para escribir. Sí, o sea, tengo una... Yo puedo escribir porque sí, claro, y lo hago. Y lo publico. Pero a veces es como que... Cuando uno no tiene... Es un writing prompt. Como algo que te diga, mira, escribe sobre esto. A veces te pasan los días y tú no lo haces. Tú sabes. Sí. Entonces, bueno, eso. Y te quería decir sobre los multipotentialites también, que hay una pregunta que cada vez que alguien se la hace a alguien más frente a mí, yo digo, ay, qué incómodo. Que es cuando la gente le dice, ven acá, ¿qué tú haces? Y la persona dice, bueno, yo tengo un negocio de diseño de lámparas, ¿verdad? Sí. Y dice, ¿pero y qué tú estudiaste? Y la persona dice, administración. ¿Y por qué tú haces diseño de lámparas? Porque me gusta. O sea, es una pregunta que yo me... no es a mal, pero yo a veces siento como... ¿Pero cómo tú te atreves? ¿Tú sabes cómo tú lo sientes? ¡Qué atrevido! ¿Tú sientes esa pregunta como cuando a alguien le preguntan ¿y por qué ustedes no tienen hijos todavía? Ajá, ese mismo sentimiento. Exacto. O el tío en Navidad que te dice ¿y el novio? Y tú te quedas... No son asuntos tuyos, tío. Básicamente. Ese sentimiento yo lo conozco. Pero óyeme, cuando... Así mismo como Emily... Como judging. Sí, como que te están evaluando. Como que te están juzgando. Como que... ¿y por qué? O sea... ¿por qué tú no tienes novio? ¿Y por qué ustedes no tienen hijos todavía? Te entiendo. Porque la pregunta abierta... La pregunta de... Ay, ¿cómo tú llegaste ahí? Es súper buena. Claro. Porque eso es... Oye, me da curiosidad saber... ¿Cuál fue el transcurso entre el punto A y el punto B? Pero hay otra pregunta que es como... ¿Pero y por qué? ¿Cómo que por qué? Obviamente porque me sentí inclinado hacia ahí, o sea... Tú lo dices... Yo no recuerdo si en el primer episodio que hicimos tú y yo... Tú lo dices, pero yo sé que en otras entrevistas tú lo has dicho, que tú dices, óyeme, hay diferentes formas de hacer una pregunta. Entonces, exacto, no es lo mismo 100%. tú decir, cónchale, y qué raro, tú, administrador de empresa y diseñas lámparas, ¿cómo tú llegaste ahí? Qué chulo. A tú decir... ¿Y por qué tú estudiaste administración y estás diseñando lámparas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, para nada es lo mismo. ¿Tú sientes, Caro, que entonces
generaciones, mi hijo, por ejemplo, que ya viene siendo otra generación, van a tener esa ventaja de... No sé, porque mira, por ejemplo, mi papá se educó y mi mamá en un sistema educativo tradicional y yo soy su hija y también. O sea, a veces toma muchas generaciones para que el sistema educativo cambie realmente. Entonces, no sé si tu hijo no va a pasar por ese proceso por el que pasamos nosotros. Claro. Pero lo que sí te voy a decir es que teniendo la ventaja de que en su casa conocen el concepto, que, por ejemplo, quizás mi papá sabe lo que es una persona de múltiples potencialidades, pero tiene un concepto tradicional del ejercicio, Sí, ¿no? sí. Entonces, no le va a gustar que yo diga eso, pero bueno. Eso ayuda. O sea, yo pienso que si yo tuviese hijos, estando un poco más consciente que quizás algunos miembros de generaciones anteriores en mi familia, Claro. eso va a permitir que si yo noto alguna potencialidad en mi hijo que el sistema tradicional no aborda o no le ayuda a descubrir, yo pudiera buscar herramientas alternativas y complementar en su formación de una manera, ¿cómo se dice eso? O sea, como no oficial, por decir, porque no es que de mi casa va a salir un título, ¿no? Claro. Pero al final, yo no tengo un título en comunicación, no tengo un título en periodismo y lo hago. Y Mi quedará papá como quedará, pero la paso bien, A tú mi sabes. papá no le va a gustar que yo diga esto. Yo no tengo un título. Punto. Es lo que te digo. Y yo trabajo trabajo para una empresa en el área de marketing. Trabajé recursos humanos. Yo creo que esto fue parte del primer podcast. Estoy casi seguro. Hice recursos humanos y trabajo y me apasiona y me encanta la comunicación. Y ahora estoy vuelto loco con el tema del podcast. Desde hace mucho me ha gustado, pero ahora he aprendido. Salgo a tomar fotos cada vez que puedo porque me gusta, claro. y nada, y lo disfruto. Yo conversaba con unos muchachos en estos días sobre... Ellos me preguntaban que... Estábamos hablando de astrología. Y ellos me decían, ¿tú crees en astrología? Y Perdón, yo necesito que ustedes busquen eso. Sí. Fue con la gente de Duct Tape. De Duct Tape. Búsquenlo, por favor. Ellos tienen un contenido en YouTube que se llama La Mesa. Para que escuchen a Carlos Santana hablando de astrología y de la... ¿Cómo es? La carta astral. La carta astral y el ascendente y qué sé yo qué. Entonces me decían, ¿tú crees en eso? Yo digo, mira lo que pasa. Porque tú sabes mucho de eso. O sea, tú estás como enterada. Yo digo, mira lo que pasa. Si yo voy en Instagram y yo leo... por primera vez en la historia desarrollan un micrófono que tú te puedes alejar y lo puedes configurar para que esa lejanía del sonido no ocurra. Yo digo, oh... Y yo empiezo a leer cómo eran los micrófonos, cuál era el sistema que utilizaban, cuál es la diferencia con el de ahora, si es más costoso, por qué es más costoso. Por eso que tú el residuo del medio ambiente, no sé qué. Y entonces si yo lo uso y después deja de funcionar, entonces cómo yo dispongo de él. Y entonces si ese tiene más plástico. Entonces si vale la pena, mejor no me muevo y ya. O sea, yo hago todo eso. En ese sentido, me ha pasado con temas, mira, astrología. Sí. Astronomía, que me encanta. Sí. Bioquímica. Neurotransmisores. Eso te iba a decir del neurotransmisor y de la alimentación. A mí me encanta. De los temas que más me gustan. Psicología y psiquiatría por un tubo y 7 llaves. Entonces, claro, mi mamá me dice que yo pude haber sido psicóloga porque yo leo tantas cosas de eso y me interesan tanto. Y converso contigo. ¿Cómo no fascina esa con la conducta del ser humano? Es lo que te digo. Entonces... Claro, si yo estudio Derecho, la única materia que yo tomé sobre psicología tenía 2 créditos, se llama Psicología Forense. Y es también relacionada con el derecho, el proceso en los tribunales y la evaluación de las personas que cometen delitos y qué tipo de trastornos o de patologías psiquiátricas es como lo que se eximen de la pena. Es como lo que se ve en CSI. Exactamente. Sí. Y eso eran 2 créditos de mi carrera completa, ¿entiendes? Una materia de verano. Y yo pude haber hecho y disfrutado en igual medida una carrera completa en psicología. Claro. De lo que yo disfruté, igual que lo que yo disfruté una carrera en derecho. En periodismo ni te digo. O sea, entonces yo a veces digo, yo tenía que... A veces cuando yo pienso, concho, me hubiese gustado estudiar publicidad, por ejemplo, que me encanta. Sí. Yo digo, al final yo iba a elegir una. Al final yo iba a elegir una sola. Entonces, si yo digo eso de publicidad, lo digo de... Mira, yo... A mí me pasó con la... Perdón, dale. No, de psicología, o sea, al final, mi consuelo es, yo iba a elegir una, porque el sistema me da a elegir una. Yo me puedo pasar la vida estudiando, no voy a hacer 7 carreras, tengo que vivir, tú sabes. A mí me pasó con la psicología, con la publicidad, con el mercadeo,
con las relaciones públicas. Porque hay, por ejemplo, a mí se me dificulta a veces explicarle a la gente. Yo disfruto la comunicación, pero también disfruto la parte del PR, de tú sentarte con una persona y decirle, ok, esto, te pasó esto, mira, esto es lo que vamos a hacer. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. El Así mensaje se que hace. nosotros vamos a dar es este. Sí, Vamos a ensayarlo, siéntate. Yo te voy a entrevistar. Dime, respóndeme tal cosa. No, esa no, porque con tú decir eso de esa forma, tú estás queriendo decir otra cosa. Vamos a manejarlo de otra forma. Esa parte estratégica yo la disfruto también. Sí, yo también. Hay gente que no entiende eso. A mí me encanta eso. Entonces, te decía sobre lo de duct tape en ese mismo sentido y sobre lo de no tener título, que al final yo les decía, si tú tienes curiosidad, si tú tienes interés en aprender, si te gusta aprender, y tú ves que un tema te llama la atención, no hay necesidad, o no es que no hay necesidad, porque si es lo que mejor funciona para ti, porque te disciplina, o si es lo que mejor funciona para ti, porque tú entiendes que es lo que debes de hacer para insertarte adecuadamente en tu industria o en tu mercado, porque en ese caso particular se exigen ciertos títulos. Bueno, perfecto. Pero para aprender mucho de un tema, para ser el mejor en un tema, por decirlo en lenguaje competitivo como el que le gusta a la gente, tú no necesitas un título. Tú no lo necesitas en lo más mínimo. Para realmente ser el mejor, el que mejor lo comprende, el que mejor lo hace, el que mejor lo trabaja, tú no necesitas un título. Con eso yo no quiero desalentar a nadie a que se eduque. Gracias. ¿Verdad? Sí, no para que no vayan a pagar el podcast. No. O sea, es muy bueno. Quien. Ahora, también hay un mercado de la educación ahí. Claro. Que te dice y cada vez tú necesitas más títulos. Nuestros padres con una licenciatura estaban al nivel del mercado. Y te voy a decir algo. Todavía en la época de nuestros padres, a veces hasta sin licenciatura, con cursos técnicos. Tú te hacías técnico en X secretariados y qué sé yo. Y ya desde ahí ya tú tenías un campo para... Y eso es bueno, que avancemos en el proceso que nos formemos cada vez más. Siempre que esa formación vaya dejando a un lado ese tema industrial. Sí. Porque... Entonces, nada, al final lo que hace la educación tradicional es que toma uno de tus potenciales y te los va, o un par de ellos, y te los va amoldando, y te los desarrolla en un aspecto y te los mutila en otro, porque así es que funciona el sistema industrial de la educación, y los otros se quedan un poco abandonados si uno no los persigue. Entonces, por eso les decía en ese podcast, en esa entrevista, y quería mencionarlo ahora que estamos hablando de multi-potentialite, que no era el tema en esa ocasión, que tenemos todo para desarrollar los múltiples potenciales y no hay un sistema, ni una industria, ni un colegio, ni una escuela, ni una universidad que nos lo pueda quitar. Eso es así. Eso es así porque al final es lo que yo le digo a la gente. Alimenta tu curiosidad. Por eso cuando te pregunté tú me dijiste, pero tú te tienes que parar a resetear ahorita. Te dije, ¿tú sabes por qué es? Y después caí y dije, no, a ti no te lo puedo preguntar. Porque tú en algún momento estuviste buscando para comprar cámara para la gran pregunta. Y ahí estamos hablando de que las cámaras regularmente, hay un tipo de cámara que el límite es 29 minutos. Y ahorita tú tienes una respuesta diferente a la mía, pero es porque es un tema de impuestos. La Unión Europea cargaba... ¿Qué? ¿Tú ves? Pues espérate que aquí me la voy a comer. Eso viene de un tema de impuestos. La Unión Europea, no recuerdo a partir de qué época, las cámaras que grababan más de 30 minutos consecutivos, tenían una carga impositiva todavía mayor. Entonces las grandes marcas dijeron, el problema es ese. Ok, ahora las cámaras graban hasta 29.59. Eso es la información que yo tengo. Ahora dime la que tú tienes. Lo que yo tenía entendido... Dime. Es que las cámaras DSLR, o sea, las que son así, ¿verdad? Sí. Para la gente que no sabe de eso, le voy a decir como yo le decía antes, ¿sabe cómo se llamaban? Hay cámaras que son largas, sí. La de video. Sí. Y unas que son chatas. Las chatas que son de foto. Esas son. Que cambian, no nada más chatas que son de fotos, sino también que tú le intercambias los lentes. Bueno, esas cámaras tienen un sensor que es para foto. Entonces, el sensor no puede durar tanto tiempo abierto porque está hecho para un momento. Entonces, su límite, para no hacerle un daño significativo al sensor, es 29 minutos. La única excepción que yo encontré cuando fui a comprar cámaras era una Panasonic Lumix. Panasonic Lumix. Entonces, eso. Pues yo, mira, pues ahora yo me salgo de aquí, tú sabes que yo voy a chequear eso y a buscar. Hay que seguir preguntando. Y con eso, y con lo que tú dices de seguir investigando, a mí me pasaba...
Y yo me sentía hasta mal cuando yo me involucraba tanto en un tema y de un momento a otro decía, tú sabes que, ok, ya aprendí de esto, está bien, pero ya no me interesa. Me cansé, claro, está bien. Ya no me interesa. Legítimo. Y uno se siente mal con ese tipo de cosas. Porque te dan, es lo que te digo, eso viene es increíble. La educación formal, Dale, tranquila. la educación formal no solo te moldea o te entrena en el tema del que te está qué sé yo, entrenando, valga la redundancia, Sí. sino que además te cambia la mentalidad para ver los otros temas. Fíjate que la mentalidad del tema del sistema educativo industrial del que hemos hablado es uno de todo el tiempo preparándote para ser banquero y la maestría en banca y la especialidad en banca y el PhD en banca y que si Empieza desde tú tienes que graduarte. y es bueno en matemática, matemática. entonces te suben un curso para la materia de matemática y entonces, ¿verdad? Coges matemática avanzada y entonces tú coges 5 cálculos en que si número. Al final, lo que te están diciendo es, no, tú no lo vas a abandonar esto. Porque tu misión de vida es ser bueno en ese punto de la línea de producción. Cierra los ojos para lo otro. Y ese remordimiento te queda cuando tú haces tu labor exploratoria natural. O sea, cuando tú sales a investigar un tema, entonces tú dices, ya ahora lo voy a dejar. Te queda como ese proceso de disciplina, de no te salga del carril, no te salga del carril. Exacto, ese remordimiento es una conducta aprendida. Ajá. ¿Tú sabes con qué pasa muchísimo? A la gente que, por ejemplo, yo leo mucho, ¿verdad? Entonces, a veces, yo me compro un libro, lo empiezo a leer y me voy dando cuenta que no va por donde yo quiero que vaya. No en cuanto a lo que dice, sino en cuanto a qué tan bien redactado está, qué tan sólido es científicamente, si es un tema... No te envolvió y no te... Entonces, yo ya no le tengo luto a eso. Pero al principio... Yo tengo que trabajar eso. No. Yo no... Oye, yo no le tengo fidelidad a ningún libro. Yo empiezo, no me gusta. Eso que dicen, rey muerto, rey puesto, pero para los libros. Sí, o sea... ¿Por qué? Yo estoy perdiendo tiempo de cosas que sí me interesen, que me pueden hacer querer comprar 25 libros más sobre ese tema, que me pueden llevar a... Yo he tenido temas así. Ese tema de la alimentación y su desarrollo y su impacto en la bioquímica de los neurotransmisores y, por tanto, de las decisiones que tomamos en el mundo exterior. Eso es fascinante. Y a mí me pasó que eso fue un libro. Es más, una línea en un libro que tenía que ver con alimentación, pero no tenía que ver con neurotransmisores. Aquí hay que venir, ¿eh? ¿El qué? Hay que venir a este sitio. Sí, hay que venir. Yo me acabo de dar cuenta que aquí hay que venir. Aquí hay que venir. ¿Tú viste que incluso por ahí? Sí. Hay que venir a este sitio. Sí. Eso debe ser una buena conversación con podcast. Sí. Mira, tú dices lo de... que cuando tú dices del libro, de que... Porque yo tengo que quedarme con esto, haciendo esto, si yo puedo dedicárselo... Para que tú veas. Yo tenía una época en la vida en la que yo pensaba... Cónchale... estoy buscando información de algo que me apasiona, pero... Wow, yo siento que yo debería estar buscando información de algo en lo que yo estoy trabajando ahora. Y seguir aprendiendo de eso en lo que yo estoy trabajando ahora. Y no de esto que me gusta. Que viene de ese mismo comportamiento aprendido. Que eso fue como que lo que nos enseñaron. Yo no leo de que derecho puro y duro. Así, salvo ocasionalmente. Por ejemplo, ahora con lo de la candidatura de Leonel, me puse a leer Derecho Constitucional y Electoral para saber si realmente era legítima la candidatura y qué sé yo qué. Ok, ya. Es legítima. Ahora, sí, ahora. Sí, porque pues, iba a no serlo, pero un tribunal lo resolvió. Bueno, punto es que ahora con lo de Trump y el impeachment, leyendo impeachment theories ¿verdad? Pero porque me llama la atención el tema porque es de actualidad y por lo que sea. Pero hay cosas que pasan que yo digo, tú sabes que yo realmente no me importa tanto, yo no quiero saber. Yo no quisiera, por ejemplo, estar leyendo el tema sobre el Código Civil. Voy a decir una palabra que a mi papá no le gusta. En el Código Civil hay pendeja. Por ejemplo. No, de verdad. Si tú tienes una mata de mango. Sí. Oye, ¿por dónde voy? Sí. Una mata de mango. Sembrada en el patio de tu casa. Sí. Y la matita de mango crece y las ramas salen y cruzan al patio del vecino. Y del lado del patio del vecino caen los mangos de tu mata de mango. Sí. ¿De quién son los mangos? ¿Eso está en el Código Civil? Eso está en el Código Civil, que son del vecino. Que son del vecino. Sí, porque... Pero eso está en el Código Civil. Eso está escrito así en el Código Civil. Bueno, no mate mango. Frutos del árbol de... Oh. Eso está en el Código Civil. O sea, yo no quiero... Yo puedo. Hay papers de eso. Claro. Hay papers de eso. Pero yo no quiero tener que leer
de quién son los mangos. Y cosas más interesantes también. El contrato y la voluntad y los vicios del consentimiento y qué sé yo qué. Pero es que si yo tengo que volver a leer eso con mi vida, es una cosa muy triste. O sea, cuando hay... Tú sabes que hay un tema que neurolingüística. O sea. Tú sabes que hay un tema que yo creo que contigo que lo voy a hablar. Hay mucha gente que yo he buscado para hablar de eso. ¿El qué? ¿Tú has caído en el hoyo negro de las teorías de conspiración? Claro, mijo. Pero eso es lo más chulo que hay. Además, yo soy hija de mi papá. Bueno, pues mira, claro. Ya Los males del mundo tienen como 2 responsables, literal, para mi papá. Sí. Sí, todo se resume como ahí. Bueno, todo. Yo te voy a decir algo. Temblores de tierra. Un aparato que hay en Alaska que se llama HAARP. Mira, es una cosa que... Pues mira, tú eres la primera... Yo creo que tú eres la primera que ha estado 2 veces en el podcast y vas a ser la primera en estar 3. Porque eso hace Deberíamos mucho ponerlo tiempo. fijo, tú y yo. Yo sería feliz. Vamos. Yo sería feliz. Vamos a ponernos de acuerdo. Ya tenemos con qué hacerlo. Ok. ¿De verdad? ¿De verdad? Ay, mamacita. De verdad. Ay, Dios mío. Vamos a hacerlo. Tenemos que... Pero tenemos... Ese de teoría de conspiración hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Y le vamos a poner fecha desde que podamos. Yo me olvidé de lo que te iba a preguntar después de lo de... Tú me estás diciendo que tú querías hacer un podcast sobre teorías de conspiración y que no tenías con quién hacerlo. Y entonces... no, ya es contigo. Ya, o sea, ya es contigo que vamos a hacer eso. Pero no, antes de eso yo tenía algo más que decirte sobre lo que estamos hablando y se me olvidó por completo. A ver, vamos a hacer un repasito. Estábamos hablando de... Vamos a decirle a la gente claramente que es una gente, yo creo que no lo hemos definido, aunque está implícito en toda la conversación, que es una persona con multipotencial. Ok, una persona con multipotencial es una persona que tiene interés y capacidad, quizás hasta vocación, por más de una rama del conocimiento o más de una habilidad o más de un set de habilidades. Que tiene capacidades de adaptarse, de ser innovador, y hay otro de como ella lo define como los superpowers de la gente con multipotencial, que me olvidó, son 3. La adaptabilidad, ser innovador porque aprende de una cosa, y aprende rápido. Ah, sí. Y aprende rápido. Tú sabes que yo no sé si yo... O sea, yo no sé si yo, siendo solo parámetro de multipotentialite, yo no sé si yo como calificaría. A ver, ¿por qué? Porque yo, lo que yo siento, o qué sé yo, si así se definiría, ¿verdad? Porque yo lo que sí siento es que yo como que pongo, y yo también conversaba sobre eso con una amiga mía que se llama Laura Castellanos, que tiene un podcast, se llama Gente Brava, que está chulísimo, que es un concepto de conversaciones. Yo creo que la línea es un poquito diferente a esta, pero Laura, lo que transmite de ese podcast es que es un alma especial. Laura es especial. Así que búsquenlo y suscríbanse, Gente Brava. Bueno, entonces con Laura yo hablaba de la hoja en blanco. Básicamente, en algunos temas de la vida, incluyendo el ejercicio de cualquier oficio, yo trato de empezar en mi mente como en una hoja en blanco. De desaprender. Sí, como que si nada fuera nada, si el dinero no existiese, si yo no hubiese aprendido esas conductas como, por ejemplo, tengo que terminar todo lo que empecé hace 25 años, tú sabes, como eso. ¿Qué yo quisiera hacer y cómo yo lo quisiera hacer? Entonces eso, no sé si se asimila, si se asemeja a aprender rápido. Lo que sí es que me lleva a nuevos caminos con poca demora. Porque con la hoja en blanco, ¿entiendes? Sí. Entonces, bueno, un nuevo camino, aprender, se supone como que ahí puedo ver un vínculo, pero no es necesariamente... Si tú te sientas conmigo a enseñarme cosas que a mí no me interesan, yo las voy a aprender porque yo soy una persona disciplinada, muy disciplinada, pero no... Pero ahí está la diferencia. Y yo creo que quizá por eso se desarrolla eso, como Emily dice, un superpoder. Para quienes no hablan inglés, el TED Talk está en español y está en inglés con subtítulos. Así que búsquenlo. Yo voy a buscarlo en los 2 idiomas y lo voy a dejar en los links. No, está en inglés con subtítulos en español. Sí, pero creo que... Bueno, exacto, sí. Está en inglés con subtítulos en español. Ella es americana. Ella es americana o canadiense, no recuerdo. Y lo voy a buscar y me voy a asegurar de ponerlo aquí de las 2 formas. O por lo menos el que tiene los subtítulos en español. Ella dice... yo siento que eso a lo que ella le llama superpoderes de la persona multipotentialite, se hacen superpoderes
Porque cuando tú empiezas a investigar sobre algo que te interesa, yo siento que es obvio que tú vas a aprender rápido. Entonces, por eso quizá se llama de esa forma. Mira, como tú dices, yo voy a aprender de cualquier cosa porque yo soy disciplinada. Si tengo que aprenderlo, lo voy a aprender. Pero cuando es algo que me interesa... Sí, uno aprende como solo. Es porque te captura. Tu cerebro se convierte en una esponja porque tú lo estás haciendo de una forma que lo disfrutas. Tú sabes que eso... Qué bueno que tú mencionas eso porque yo he notado, hay gente que dice, ay, que yo no tengo el hábito de lectura, ay, que a mí no me gusta leer. No. Es que lo que tú te has sentado a leer no te gusta. Exacto. Eso es como ver una película. Si tú ves una película de un tema que... Si a ti te gusta una película de acción y te ponen una película de Disney, de princesita, te vas a aburrir. Eso no quiere decir que no te gusta la película. No te quiere decir que no te gusta el cine. Quiere decir que no te expusiste a lo que a ti te gustaba. ¿Tú sabes lo que a mí me pasó con una serie que parecía como novela, pero también algo dejó en Netflix, Bolívar? Cuando yo terminé de verla, porque la empecé y dije, tú sabes que la voy a terminar de ver. El mismo mindset. Sí, el mismo mindset, exacto. El mismo mindset con el que crecimos. La voy a terminar de ver y me gustó. O sea, me gustó terminar de ver porque uno aprende distintas cosas desde un punto de vista... desde un enfoque hasta artístico que le quieren dar porque de verdad la serie parece una novela. Esa misma noche que yo terminé de ver la serie, yo busqué un libro, empecé a buscar cuál es la mejor biografía de Bolívar. Y la busqué y la empecé a leer. Yo no la terminé de leer. Voy por parte. Y me quedé con eso. El plotline de la serie Bolívar. ¿Cómo pinta Bolívar? Lo pinta desde un galán hasta... primero un hacendado, una gente rica que invierte su fortuna en la revolución y en liberar a la gran América. Como le llaman, la gran Venezuela. Ok, altruista. Sí. ¿Y luego? Altruista. Dentro de todo vivió en una época en principio donde él tenía hasta su esclavo, porque era una época de esclavitud, pero también como un galán, un pillo, o sea, un tipo, muchas novias, después su esposa, el amor de su vida. Carlos Marx. Carlos Marx. Sí. ¿Tú estás oyendo? Sí. Escribió un ensayo sobre Bolívar. Y yo... Va a sonar feo, pero... Le perdí el respeto. A Bolívar. Ya, pues está bien. Entonces, ese ensayito no te va a aburrir. No, pues lo voy a buscar. Porque es buenísimo. Pero déjame notarlo, buenísimo. No se me olvide. Se llama así mismo Bolívar, de Carlos Marx. Y entre las cosas que él narra es la forma en la que traicionó a Miranda. Y cómo Miranda termina... Tú veas, ahí lo ponen al revés. Lo ponen como si Miranda traicionara a Bolívar en la serie. Señores, por eso es yo que trabajo en medio, no se puede creer en medio. Exactamente. Porque ahora ¿cómo sabemos? Sí, no, pero yo lo voy a buscar, Carlos Marx. Y ahora vamos a tener Bolívar. que buscar papel histórico de verdad, documento oficial. Sí. Miranda muere. Muere preso, producto, o pasa sus últimos años preso, producto de una entrega que según ese relato que hace Carlos Marx, hace Bolívar, que le dice, ven, amanece aquí en la casa de mi amigo, que nos vamos a luchar mañana. Y el tipo llega confiado y se desviste y se duerme, como dice mi papá, en bolo. Sí. ¿Verdad? Qué sé yo, en boxer o en lo que se usara en ese tiempo, en ropa íntima. Y a medianoche lo despiertan a punta de rifle. Pues mira... Y lo sacan y lo entregan a los españoles. Y los españoles se lo llevan... Para darle cariño. Y también hablan... Carlos Marx cuenta lo que Bolívar hizo para tener un pasaporte español. Pues no nos diga, porque ahora todo lo vamos a buscar para leerlo. Sí, todo lo vamos a buscar para leerlo. Definitivamente tenemos que hacer un podcast junto tú y yo. Óyeme, en la serie hablan también de lo que se convirtió en una obsesión para Bolívar. De la obsesión de la Gran Venezuela, que terminó matándolo. Pero nada, este podcast no es de eso. Pero que me hizo pensar en lo que estamos hablando. Bueno, es un podcast multipotential, estamos hablando de historia. De todo. Él me hizo pensar en eso porque yo empecé el libro, porque de las cosas que leí decía que este era el mejor biógrafo de Bolívar, y porque buscó mucha información oficial de distintas bibliotecas, te lo voy a compartir después. Y yo no lo terminé. Hubo un momento en el que me interesé en otro tema y empecé a buscar de otro tema. Por eso a mí me gusta mucho, a ti te va a gustar ese autor. Él es muy o sea, no es nada de historia, pero se llama Tim Ferriss.
No sé si tú lo conoces. Tim Ferriss... o sea, estoy familiarizada con quién es, pero no he leído nada de de Tim Ferriss, él tiene un libro que se llama Herramientas de Titanes, Tools of Titans, que es un libro que tú puedes empezar a leerlo, soltarlo y después volver. Sí, como nada, porque... Como de consulta. Como de consulta, y él lo escribe, él dice, la forma en la que está escrito este libro es como si yo lo estuviera leyendo. O sea, que no es algo que tú... Es en inglés, pero es algo que tú lo vas leyendo como si fuese hasta tu idioma natural. Claro, yo te voy a dejar que siga con tu día ya. Vamos a la gente... Para mí la gente... Además de que hay otros compromisos que cumplir. Sí. A partir de hoy esto es un parámetro para yo decir qué tanto me apasiona este proyecto, como yo te dije. ¿Por qué? Tú sabes, como yo te dije cuando te salí. Sí. Te va a ser parámetro para definirlo. Después ustedes se enterarán. No está mal tú interesarte por distintas cosas. No está mal tú disfrutar distintas cosas. Y tampoco está mal si tú sientes que a ti nada más te interesa una. Quizás, Jorge, la mejor forma de abogar porque la gente no se avergüence de eso. Porque nadie te va a decir nunca, está mal que te interesen muchas cosas. Pero lo que sí te dicen es, está mal que no te concentres en una sola. Y eso no está mal. Exacto. Yo no tengo más nada que decir después de eso. Gracias, Caro. Siempre, gracias. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima.